El dogo argentino es una raza de perro de presa creado por selección, a partir del perro de pelea cordobés, un moloso muy feroz, uno de los perros más utilizados antiguamente en combate y peleas letales. Este hecho propicia que a veces el dogo argentino pueda tener un carácter dominante y testarudo. Para crear esta raza, hicieron cruces con mastines, perro de montaña de los Pirineos, dogos alemanes, boxers, bulldogs, pointers, Irish wolfhounds, etc., con el fin de obtener un perro con aptitudes múltiples, para caza, combate, guardia, etc. El dogo argentino es un cazador de pieza de caza mayor, incluyendo animales salvajes como el puma. La exuberante musculatura y su poderosa estructura musculoesquelética le confieren a esta raza de perros no solo gran fuerza, sino también una extraordinaria agilidad, rapidez y resistencia. El dogo argentino es un magnífico exponente en cuanto a valentía, tenacidad e inteligencia. En algunas ocasiones su tenacidad puede ser peligrosa, ya que posee una alta tolerancia al dolor que lo puede llevar a pelear hasta la muerte si es necesario. Por este hecho es que son también muy utilizados en las peleas clandestinas. La capacidad atlética del dogo argentino le ha permitido que tenga éxito no solo en la caza, sino también en las pruebas de obediencia, el trabajo militar y policía, el shoot hunt y la búsqueda y rescate. Debido a todas estas excepcionales características que acompañan al dogo argentino para realizar de manera magnífica el trabajo que realice, hemos considerado 5 razas de perro que indudablemente, según nuestro criterio, son capaces de enfrentar y hasta abatir a un dogo argentino en combate 1 a 1. A continuación, te presentamos estas 5 razas y queremos saber si estás de acuerdo o no, dejándome tu opinión en la caja de comentarios. 5. Tosa Inu. Esta raza se desarrolló en la región japonesa de Tosa como perro de pelea. En Japón, las peleas de perros siguen siendo consideradas una tradición en muchas provincias. De hecho, se trata de una práctica con más de 7 siglos de historia. La raza del Tosa Inu se caracteriza por ser un perro grande, muy fuerte, de aspecto imponente y majestuoso. Tiene una cabeza muy grande con una depresión nasofrontal muy evidente. El cuerpo del Tosa Inu es muy grande y fuerte, muy musculoso. Tiene una espalda recta, un pecho muy amplio y profundo, con un vientre bastante recogido. La raza del Tosa Inu se caracteriza por su lealtad, tenacidad y valor. Tiene una gran seguridad en sí mismo y es consciente de su gran fortaleza física. Con su familia es muy cariñoso, apegado y fiel, pero suele mostrarse distante y desconfiado frente a los extraños. El Tosa Inu se suele llevar bien con otros perros, pero debido a su temperamento fuerte e instinto de protección, hay que vigilar y controlar sus reacciones. 4. Dogo de Burdeos. Se piensa que este único dogo francés, una de las más antiguas razas de Francia, desciende de los molosos romanos y de los dogos españoles. En la región del sudoeste de Francia, se conoce desde la Edad Media con el nombre de Alain Bautre, antiguo dogo de combate y de caza. Durante mucho tiempo se lo llamó perro de carnicero, ya que era guardián de las tiendas de estos productos. También se lo llamó perro turco debido a sus ancestros asiáticos. Molosoide braquicéfalo, muy musculoso, de patas bastante cortas, atleta compacto, imponente y orgulloso. Este perro de tamaño gigante tiene una cabeza grande, ancha y redonda, con muchas arrugas. Posee un cuello y un cuerpo fuerte y musculoso, con pecho ancho y profundo. Su pelaje es corto y bastante suave al tacto, pudiendo mostrar cualquier matiz de leonado. Antiguo perro de combate dotado para la guarda, que realiza con mucha vigilancia y gran valentía, pero sin agresividad. Muy poco sociable con sus congéneres, ladra poco, detesta la soledad y la falta de actividad. Para poder controlarlo bien hay que educarlo perfectamente desde cachorro. Suscríbete ahora mismo, recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos, comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios. 3. Alabay. El perro Alabay o pastor de Asia Central constituye una de las razas de tamaño gigante más imponentes que existen en la actualidad. Se encuentra oficialmente reconocido por la FCI, que lo clasifica dentro de la categoría de perros molosos. El Alabay se considera una de las razas de perro más antiguas del mundo, estimándose que este tipo de moloso existen en Asia desde hace más de 4000 años, durante los cuales se han ido conformando como grupo más o menos homogéneo mediante selección natural,
por lo cual se considera que son una raza de perro pura, es decir, que han surgido por mestizaje de razas preexistentes. Su ancestro y predecesor más directo es el mastín tibetano. El perro pastor de Asia Central tiene un físico imponente, su cuerpo es robusto, de gran envergadura, aspecto rústico, fuerte y sólido, pero debido a su abundante pelaje no es posible ver su imponente musculatura. Su labor desde hace siglos ha sido la de guardia y vigilancia, tanto de personas y sus propiedades, como custodia del ganado. El Alabay es una raza de perros pastores especialmente dedicada a proteger los rebaños contra lobos y otros depredadores naturales. 2. Presa canario. Los escritos de los conquistadores españoles de las islas hacen alusión a un perro de presa que se encontraba por todo el archipiélago canario y que se utilizaba como guardia y conductor del ganado. Esta raza fue mezclándose con otras venidas de la península ibérica de la familia del presa español y posteriormente con los perros tradicionales de lucha inglesa como el Bull Terrier y el Bulldog. Fue cuando el presa canario empezó a utilizarse como luchador en los combates que los ingleses trajeron a las islas. Proviene del cruce entre el mastín inglés y el presa majorero o bardino, que habitaba las islas desde tiempos prehispánicos y que le han conferido el carácter impetuoso y el color atigrado. Se trata de un perro de guardia y defensa que a veces interviene en peleas clandestinas. Su altura se sitúa entre los 54 y 65 centímetros. Es de tipo medio, pero con un cuerpo robusto. Tiene un cuello recto y macizo, muy musculoso, al igual que su pecho, en el que los pectorales están muy marcados. Su perímetro torácico es de unos 90 centímetros. La cabeza es potente y grande, de unos 25 centímetros, con un cráneo convexo y una arcada en la que destaca un desarrollo muy marcado de los músculos temporales y maceteros. ¡1! Kangal turco. El Kangal turco es un perro catalogado como raza gigante, originario de la provincia de Sivas, Anatolia Central, Turquía. Se trata de una raza muy antigua y se considera que proviene del Imperio Romano, donde actuaba como perro protector. El Kangal turco desciende de 3 líneas de perro muy antiguas: el mastín inglés, los molosos de Asiria y los molosos romanos. El Kangal es un perro de gran talla, de aspecto intimidante. Son perros gigantes, altos, de gran peso y musculatura. Pueden medir de 65 a 75 centímetros, llegando algunos ejemplares a alcanzar los 81 centímetros. Son perros dotados de una poderosa musculatura. Su peso es proporcional a su altura y pueden llegar a pesar de 45 a 100 kilogramos. Pese a su talla, el Kangal es un perro muy ágil y tiene unas patas gruesas preparadas para aguantar su peso, correr y saltar. El Kangal turco es un perro equilibrado, sereno y tranquilo. Posee mucha seguridad y confianza en sí mismo. Un saludo salvaje a toda la manada de lobos que me sigue, y en especial a los siguientes amigos y suscriptores. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.